Logrado el objetivo de despachar la reforma previsional, volvió a estar en la palestra la presentación de un proyecto para crear un inversor estatal. Aunque la ministra del Trabajo, Janet Jara, y el jefe de Hacienda, Mario Marcel, señalaron que la prioridad es la implementación de la ley. En el oficialismo llamaron al gobierno a insistir con un ente público que ingrese al sistema de administración de fondos de pensiones y al que la derecha se opone de forma categórica. Gonzalo Holguín con el día después, las reacciones y todo lo que se ha dicho en compromiso de aquí adelante con la reforma de pensiones. Hola Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, el esperado final de la tramitación de la reforma previsional en el Congreso, evidentemente, como era de esperar, ha dado de qué hablar y el oficialismo busca capitalizar este triunfo rápidamente. No conforme con lo obtenido, va por más, con un proyecto que genere un inversor público en el sistema. Esto ya lo había adelantado el Ejecutivo y las fuerzas oficialistas y había dado señales políticas en su lenguaje. Lo habíamos comentado durante la jornada de ayer. Frases como: se abre una puerta, no será la última palabra. Este es un gran paso. De hecho, esta misma jornada hubo declaraciones con intenciones disímiles en el gobierno en ese marco, en el entendido que este punto no fue parte del acuerdo alcanzado con Chile Vamos, que a la postre le dio viabilidad a la reforma. Por ejemplo, la ministra vocera subrogante, Sena Echeverri, sostuvo que si bien están enfocados en la iniciativa, reconoció que se debe avanzar en mejorar el sistema, lo que supone un inversor estatal. Por el contrario, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le puso paños fríos a esta proposición. En La Moneda están conscientes que el objetivo está en poner en marcha la reforma y que eso en sí mismo es una tarea titánica, recordando que el tiempo para su implementación es corto, tomando en cuenta que en marzo se busca que la reforma sea promulgada, siendo publicada, como ya hemos contado ayer, en el Diario Oficial tras su paso por el Tribunal Constitucional, en lo que se llama el examen de constitucionalidad. En ese sentido, el titular de Hacienda recordó que se deben armar instituciones nuevas, completas, estructurando los procesos para el Seguro Social, donde se debe nombrar un consejo y se debe iniciar el proceso de licitación de los administradores de las inversiones de los activos, por lo que se van a dedicar un 100% a esa tarea. Nuestra preocupación en los próximos meses va a ser implementar esta reforma. Y tenemos que tener claro que eso no es una cuestión trivial. El tiempo que vamos a tener para implementar esta reforma es más corto que el que hubo para la reforma del 2008. Hay que armar instituciones nuevas. Nos interesa que aquí no haya ni improvisaciones ni errores. Y para eso tenemos que dedicarnos 100% a implementar esta ley. Esa va a ser nuestra principal preocupación durante los próximos meses. Bueno, ya está dicho respecto a los plazos de lograrse la promulgación de la reforma en marzo. Los adultos mayores recibirán beneficios a contar de octubre con el aumento de la pensión garantizada universal para mayores de 82 años y 3 meses más tarde obtendrán beneficios del Seguro Social con la compensación para las mujeres y la 0,1 UF por año cotizado, que acumula, por supuesto, una unidad de fomento por década cotizada. Pero los partidos oficialistas, para los que la concreción de las propuestas es de dulce y de gras, insistirán con fuerza en el inversor estatal tras el receso legislativo de febrero. Así lo manifestó el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Trabajo, Andrés Giordano, quien indicó que se debe seguir debatiendo el papel del sistema público en las pensiones y que están esperando el respaldo del Ejecutivo. Ya pendiente y muy vigente un debate sobre la estructura del sistema de pensiones que sigue considerando una actoría exclusivamente privada. A nosotros nos parece que hay que discutir el rol de lo público en un sistema de seguridad social. Por eso vamos a insistir y esperamos que esa insistencia sea junto con el gobierno en que exista una alternativa pública sin fines de lucro y libertad de los afiliados y afiliados para elegirla, aun si todo esto molesta a la derecha pro FP. Sí. Damos atrás un poco la cinta. Recordemos que en medio de la negociación entre la oposición y la ministra de Trabajo, Janet Jara, la ministra del Trabajo comenzó a hacer público esta idea antes incluso de que se votara la reforma de pensiones, lo que evidentemente fue considerado como poco aconsejable, generó todo un tema. Incluso decían privadamente que incluso la ministra Jara se daba cuenta que había generado un problema hacerlo público antes del despacho a ley de la iniciativa. ¿Qué entendemos nosotros? Que los senadores de oposición, Rodrigo Galilea, Luciano Cruzcoque y Juan Antonio Coloma, estaban en pleno conocimiento de que este había sido el entendimiento, que como no había sido trabajo de la mesa técnica y como probablemente no iba a haber un acuerdo dentro del contexto de la reforma de pensiones, había quedado un entendimiento de que el Ejecutivo iba a presentar el inversor público por fuera de la iniciativa y después de que esta fuese ley.
Sin embargo, en ese sector le han cerrado tajantemente la puerta a esta propuesta. Son conscientes que no cuentan con apoyo político y agregan que ya fue desechada en el acuerdo de la Comisión de Trabajo del Senado entre Chile Vamos y el Ejecutivo. Los senadores Juan Antonio Coloma y Luciano Cruzcoque pusieron en la mesa, como parte de la bajada comunicacional, el fortalecimiento de la capitalización individual como un triunfo para el sector y emplazaron al Partido Republicano por oponerse a todo proyecto sin ninguna propuesta que mostrar. Por otro lado, y consultado por los dardos a Chile Vamos de que son los impulsores de una posible candidatura presidencial de la ministra Jara, Cruzcoque citó al expresidente Ricardo Lagos y señaló que están por alcanzar acuerdos y marcar una diferencia relevante. Para mí me gustaría respecto al gobierno es que más de cualquier se dediquen a hacer lo que el país quiere, enfrentar la inseguridad y hacer crecimiento económico. Esos son los desafíos que tiene hoy día el gobierno. Hojarasca, como decía Ricardo Lagos. Acá estamos por un bien superior que son las jubilaciones del país. Creo que eso marca una diferencia muy importante y creo que eso hay que valorarlo. Oye, hace mucho tiempo no llegábamos a un buen acuerdo. Quien finalmente rompió el silencio fue justamente la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, que la última vez que habló de la reforma fue antes que el Consejo Fiscal Autónomo emitiera su informe ante la Comisión de Hacienda del Senado. La ex alcaldesa de Providencia destacó los avances, emplazó al oficialismo por el cambio de discurso respecto a cómo ingresó la propuesta y cómo terminó siendo despachada y apuntó contra aquellos sectores de la oposición que han sembrado el terror. Y ojo, adelantó que en un eventual gobierno suyo trabajarán por la correcta implementación de la reforma y que si hay algo que corregir, lo corregirán. Es una enorme alegría ver que aquellos que querían destruir el sistema de capitalización individual hoy día estén celebrando porque la cotización del 6% es enteramente del trabajador. ¿Qué cambio? Y eso es muy bueno. A aquellos que están sembrando el terror, que les van a robar la plata, etcétera, solamente quiero recordarles, nosotros vamos a tener que trabajar muy fuertemente en el próximo gobierno en dos cosas: que la reforma se implemente bien, y si hay algo que corregir, lo corregiremos. Pero el Partido Republicano no cede en sus pretensiones. El diputado y jefe de bancada, Luis Fernando Sánchez, volvió a poner énfasis en los aspectos que a juicio de su partido son negativos para la reforma e insistió que desde Republicanos siguen trabajando para llegar a la moneda, tener mayoría sólida en el Congreso y, ojo, revertir el préstamo al Estado del 1,5% y el cambio de los multifondos por los llamados fondos generacionales. Se le pega un manotazo en 1,5% de la cotización de todos los trabajadores para un esquema de reparto encubierto. Se eliminan los multifondos que han sido por décadas el motor del ahorro de los chilenos. Estamos desde ya los republicanos trabajando para llegar a liderar a un próximo gobierno en las elecciones de fin de año y tener una mayoría sólida en el Congreso para poder revertir este manotazo del 1,5% y la eliminación de la libertad que existía hasta ahora en los multifondos. Lo anterior se suma, como sabemos, a la reserva de constitucionalidad anunciada por el diputado del Partido Social Cristiano Roberto Arroyo en lo referente a la ausencia del mecanismo del autopréstamo. Hemos estado averiguando y recuerden que para llegar al Tribunal Constitucional se necesita más de una treintena de firmas y que como durante febrero el proyecto va a estar efectivamente pasando por ese organismo, por el Tribunal Constitucional, sería muy poco el tiempo que tendrá las fuerzas que tienen la intención de llevarlo al TC para acumular la firma y hacer la presentación. Lo que entendemos nosotros es que en este momento está muy difícil la opción de que lleguen al TC y junten las firmas suficientes. No significa que esté desechado al 100%, veremos si efectivamente se aglutinan las fuerzas suficientes, pero probablemente la matemática no dé, pensando por ejemplo en que las personas que votaron en contra de estos elementos no alcanzan a ser 32. Entonces habría que ver cómo se juntan exactamente esas firmas para que llegue al Tribunal Constitucional. La ministra del Trabajo, Yanet Jara Tomás Cati, dijo ayer en la mañana que efectivamente, si es que se llega a hacer esa presentación, va a haber un retraso en la manera en que las normas se van implementando y finalmente la promulgación a ley de la República, el paso por el diario oficial, que de todas maneras va a ocurrir durante el mes de marzo. En los próximos meses comienza la implementación de la ley y por lo tanto comienzan a recibirse los primeros beneficios. Esto es escalonado obviamente porque hay que, como se decía, dictar reglamentos instructivos, etcétera. No es de un día para otro y crear además alguna institución. Pero yo creo que todo esto va a tener un impacto, y el impacto electoral, porque tenemos elecciones a fin de año, yo creo que va a beneficiar al gobierno, al oficialismo, y no va a beneficiar a la oposición. Y por lo tanto, porque quien impulsó esto no fue la oposición, pues fue el oficialismo. Claro, uno dirá,
y lo hemos dicho todos, lo dices tú también, porque es algo obvio, no lograron todo lo que querían. Sí. ¿Están lejos de lo que querían? Sí, lejos. Pero algo lograron. Y ese algo es del oficialismo, no es de la oposición. Por lo tanto, yo no sé si tú tienes la percepción de que cambió cierto ánimo, hay cierta bocanada de oxígeno para el oficialismo, y esta bocanada de oxígeno va a continuar en la medida que los resultados concretos en cuanto a mejorar pensiones comiencen a materializarse. Otra cosa es la estabilidad financiera, otra cosa son los impactos macroeconómicos, eso es otra cosa que se va a ver en un futuro mucho más lejano. La política no ve futuros lejanos, ve futuros cercanos. Por lo tanto, aquí es el oficialismo el que está con muchísimo aire, ¿o me equivoco? No, eso es absolutamente efectivo. Incluso ayer un parlamentario de oficialismo me decía, nos gustaría que lo que viniese después de esta aprobación sea más semanas y días legislativos y hábiles. Porque el tema del espacio de febrero, en donde no hay congreso, en donde evidentemente la cuestión política baja un poco, les quita un poco de intensidad o de momentum, como se dice en jerga deportiva. Incluso ¿quieren trabajar más? Que se está yendo bien y es posible que... ¿Sería que quieren trabajar más para aprovechar el impulso? ¿Eso es, no? ¿Lo que estás diciendo? Malditas vacaciones, algo Sería así. llamativo que dijesen eso, ¿ah? No, Porque pero en la práctica quieren ir eso de es, ¿no? receso. Oye, pero eso demuestra, sí, más allá de la broma o la ironía, eso demuestra que hay un impulso, Sí. que hay un oxígeno, que hay un motor en el oficialismo que no lo tenía y que le faltaba. Yo creo que por ahí está el asunto, ¿no? Y que la derrota... Sí, lo que... Sí, te escucho. Sí. Lo que pasa es que hay que, de nuevo, rebobinar la cinta. A este gobierno, y esto es algo que el oficialismo ha sufrido mucho, le cuesta mucho, y esto va a ocupar jerga futbolística porque les juro que esa es la expresión que utilizan. A este gobierno le cuesta mucho gritar los goles. Cuando hace algo bien, como que no logra socializar lo suficiente ese logro. Cuando comete un error grave, hay un caso que complica a algún ministro o cometen algún error comunicacional, alguien da una mala declaración. Pocas veces les dura 48 horas arriba un tema que decir, mira, el gobierno logró esto. Entonces, sienten que con la reforma de pensiones esto no se lo pueden quitar. Y nunca se lo van a poder quitar. Y es cierto lo que dice Evelyn Matei, esto está muy lejos y que por supuesto que si uno pusiera una cinta escuchando a parlamentarios en la campaña presidencial de Gabriel Boric o cuando resultó electo y lo pusiera ahora, evidentemente no vería que se han conformado con mucho menos de lo que querían. Eso, como tú decías, Tomás, está súper claro. Pero eso no quita que hayan conseguido cuestiones como el establecimiento de un seguro social o el rol del Instituto de Previsión Social también, o alguna lógica solidaria o distributiva, algunos le dicen reparto, que permitiría aumentar pensiones de los jubilados actuales. En fin, hay un sinfín de logros para quienes son del oficialismo en esta reforma. Hay un sinfín de derrotas también, si finalmente de esto se trata eso. Y la verdad es que eso les va a permitir, como tú decías, un brío, un impulso que no tenían en el periodo electoral, para que cuando haya un candidato presidencial del Frente Amplio o del Partido Comunista o del Partido Socialista en un debate televisivo donde todo el mundo lo está viendo y se le ataque en modo ¿qué hizo este gobierno?, siempre va a poder decir esto y nadie se lo va a quitar. Entonces eso es increíblemente significativo porque el escenario contrario los tenía, y se los voy a decir como nadie se los dice, derrotados. O sea, ya sabemos que políticamente parecía que estaba como ungida Evelyn Matei como presidenta de la República, pero la carrera aún no está corrida. Y la reforma de pensiones y su aprobación me parece que es un hito en la dirección de decir que la competencia electoral por llegar a la moneda en los próximos 4 años no ha terminado aún. Claro, una discusión distinta es quién o cuál candidato o candidata finalmente va a representar al oficialismo. Por ahora lo que hay es una gran dispersión de nombres. Hay 2 candidatos, ¿sí? Claudio Mirosevic y Jaime Mulet, que han dicho que tienen la intención. Eventualmente Carolina Toá, que dijo a su partido por lo menos que tenía la intención, pero no hay nada más, no hay una proclamación. Y hay una serie de archipiélagos. Ayer hablaban incluso de Janet Jara, como candidata por lo menos del Partido Comunista. Claro. Camilo Escalona hoy sería día, otra discusión. Leí ¿sí? Que dice que todavía no hay esperanzas para que sea Michelle Bachelet. Ya. Sí, pero Michelle Bachelet logra un consenso desde el Partido Comunista hasta sectores de la democracia cristiana, lo que queda de la democracia cristiana, porque hoy día ya, pero eso.
Michelle Bachelet hablando de las pensiones, ¿cómo le iría? ¿No le iría mal? No, bien. ¿No le iría mal? No. Entonces, claro, sería Bachelet Matei, una cosa así. Otra vez. Cast, Kaiser, porque me imagino que Bachelet gana las primarias del oficialismo. ¿Eso sería? ¿Por ahí? Con algunos candidatos satélites, siempre hay. Claro. Marco Enrique Dominami, qué sé yo. Franco Parisi, Artés, candidatos satélites. Algunos satélites más cerca del núcleo central y otros más lejos, pero eso es. Yo creo que el tema es que el asunto está sí. El tema es que la implementación de la reforma, eso quiere decir, la implementación de la reforma en su primer año, que es justo además este año electoral, calza con tiempos muy marcados en materia de la reforma, en la materia de las elecciones. Eso quiero decir. A ver, por ejemplo, los primeros cambios coinciden con la renuncia de quienes participan del Ejecutivo, por ejemplo, y quieran participar de la elección. Luego, la implementación de los primeros aumentos en las pensiones también tiene que ver con las primarias. Y así, está calzando casi perfectamente. Entonces, obviamente, este tema es crucial. Alguien podría decir, esto es una planificación de relojería. Absolutamente, con los tiempos. Y alguien incluso más, pensando que aquí todo esto está planificado, podría decir, el hecho de que esto debía salir en enero y no después, y el presidente utilizando facultades constitucionales, es que esto se planificó para que los tiempos de implementación calcen perfectamente con los tiempos políticos del año. ¿Llegará tanto a la planificación, Gonzalo, o simplemente casualidad? No, casualidad no. Tampoco diría que es una planificación tan exacta. En el entremedio está la verdad. A ver, recordemos, no sé si se acuerdan lo que dijo el senador Luciano Cruzcoque en la Comisión de Trabajo hace un par de semanas del Senado. Él planteó la posibilidad de que algunos efectos de la ley, como por ejemplo el aumento de la pensión garantizada universal, se incluyeran en un artículo transitorio para que se comenzaran a pagar después de las elecciones para que no fuese usado como un botín electoral. Evidentemente esa idea no flotó, fue un intento de los senadores de oposición para, bueno, ver si es que nos consideran nuestra idea y hacemos que esto no aparezca, porque evidentemente la PGU va a aparecer antes de las elecciones. Eso se ve pésimo. O sea, estás queriendo decir que es más importante la conveniencia electoral que las personas reciban la PGU lo más alta posible, lo antes posible. O sea, que personas tengan que seguir esperando por una cuestión como netamente accidental. Y lo último, brevemente, respecto de lo que estaban conversando electoralmente, lo que escuchamos al menos en el Congreso es que uno tiene la impresión de que Michelle Bachelet y su eventual candidatura está hermanado, ligada con lo que haga Carolina Toá, ¿no? Habría que ver si eventualmente Toá persistiría en ser candidata presidencial si es que Bachelet lo es. Y yo no sé, esa pregunta habría que hacerse. Yo no sé si el Partido Comunista diría, como está Michelle Bachelet de candidata, entonces no vamos a candidatear a Janet Jara. Yo no estoy tan seguro de que ese análisis sea así. No me consta que sea lo contrario, pero me parece que asegurarlo es muy apresurado aún, y tengo la impresión de que el Partido Comunista sabe que tiene entre manos a una ministra que es uno de los rostros más importantes de este gobierno, que consiguió cosas importantes en el Congreso Nacional. Esto es lo más importante sin duda, pero antes había conseguido otras, que tiene carisma, que tiene llegada con los medios de comunicación, que tiene llegada con la ciudadanía. Todos esos elementos el Partido Comunista no creo que los vaya a, entre comillas, desperdiciar en esta pasada, como una persona que efectivamente pueda competir. ¿Va a ganar? No creo. De hecho, a nosotros nos consta que internamente los cercanos a Janet Jara siempre han sabido que su opinión respecto de un candidato o candidata presidencial del Partido Comunista es que en este país no se va a elegir nunca un presidente comunista. Así que ese análisis evidentemente va a tener que estar sobre la mesa si es que efectivamente ella decide o la convencen de decidir un camino presidencial, y como eso afecta, como tú dices, Tomás, a la expresidenta Michelle Bachelet. Sí, no cabe la menor duda que el PC va a tener candidato. Lo que yo decía es que Bachelet gana un candidato de la PC, del PC en una primaria amplia de todos los sectores oficialistas. A eso me refería, ¿eh? No creo que renuncien, obviamente. Tienen una muy buena candidata con Janet Jara. Estamos en contacto. Gracias, Gonzalo. Que tengan un muy buen día, perdón. Gracias. Chao, Gracias, Gonzalo. Hasta pronto. Estamos con